Lo decíamos al comienzo, no por nada se eligió el 10 de diciembre para la asunción del presidente después de la dictadura militar. Hablamos de Raúl Alfonsín, porque es el Día además internacional de los derechos humanos. Muchas veces, y lo decíamos también al comienzo, ¿no? Una postura sesgada quizás de algún sector de la política también, porque no es solamente aquellas personas que dicen que los derechos humanos son solamente para los delincuentes, sino que también ha sido fogoneado, fomentado por gran parte de la política, que desgraciadamente se tiene que valer de la política para llegar a los puestos de mando, para llegar a ser presidente, diputado, lo que fuere. Pero cuando están allí se dan cuenta realmente de qué se trata todo esto. Hoy una nota escrita por Franco Gatti, profesor de la Facultad de Derecho de Rosario, nos llamaba la atención porque decía seguir confiando en los derechos humanos. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, se lo vamos a preguntar a él. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches Osvaldo, muchas gracias por la invitación y bueno, a través tuyo saludo a toda la audiencia. Tenemos que seguir confiando en los derechos humanos porque además, bueno, todo nuestro ordenamiento jurídico está en base a tratados internacionales, hay un respeto sobre lo que es los derechos personalísimos de las personas. Y yo decía hoy, apenas arrancamos el noticiero, el derecho humano, cuando una persona dice solamente para los delincuentes, bueno, si esa persona cayera por error detenida, también tendría que valerse de los derechos humanos y sería un beneficio. O sea que no es solamente para los delincuentes, ¿no? Sí, es como bien anticipabas vos al comienzo, hay una suerte de discurso muy difundido, sesgado, reduccionista, simplista, en torno a lo que son los derechos humanos, que parece que se trata únicamente de, como decimos, ¿no?, los derechos de los delincuentes, o que se los asocia únicamente con el proceso de la última dictadura cívico-militar, es decir, como si el discurso de los derechos humanos se preocupara solo por los delitos de lesa humanidad. Yo creo que ese es el mínimo, ese es el punto de partida, al menos para nosotros, por nuestra historia y por la sensibilidad que tiene en la Argentina la relación entre memoria y derechos humanos. Es el punto de partida, pero por sobre ese punto de partida y con ese piso, la agenda de los derechos humanos hoy es mucho más rica y, por supuesto, que nos involucra a todos y a todas, y las necesidades que nosotros vamos descubriendo, que van apareciendo a lo largo del tiempo, son aquellas por las que luchamos que se transformen en derechos, ¿no? Y ahí es donde los movimientos sociales, las organizaciones, la academia, la política, tienen un papel importante. ¿Cómo te parece que se toma, digo, desde el punto de vista político? Yo lo decíamos antes, ¿no? Muchas veces el propio político que se da cuenta únicamente es cuando está en un cargo político, cuando asume una primera magistratura, cuando está quizás como diputado, allí, donde se cocina la cuestión, ¿no? ¿Cómo te parece que se debería encarar ese discurso, teniendo en cuenta la gran importancia del derecho humano, de los derechos humanos, en este caso tratando de decirle a la población, bueno, esto es algo que tenemos para todos y no solamente para que yo llegue a ser presidente o a ser diputado? Sí, creo que deberíamos entenderlo como un punto de acuerdo. Es decir, la política evidentemente es un terreno de batalla, de disenso, de interpelación, pero los derechos humanos son un discurso, una narrativa que parte de cierta base o de cierto consenso, donde las naciones, en un momento muy particular de la historia, que fue la segunda posguerra, decidieron acordar que había un límite para trazar al ejercicio del poder público. Y ese límite tenía que ver con lo inadmisible, es decir, con los delitos de lesa humanidad, con el genocidio que hemos experimentado y en nuestro caso, en nuestra historia, con las atrocidades que sucedieron durante el periodo 76-83. Entonces, me parece que el discurso de los derechos humanos debe ser entendido por la clase política como un punto de acuerdo. Y por supuesto, en base a ese acuerdo puede haber disensos. Lo hemos experimentado hace poco con la discusión acerca del aborto, hoy por hoy está la discusión sobre la eutanasia, y así podemos avanzar en infinidad de temas. En base a, digamos, a esa plataforma, a ese punto de partida, por supuesto que son admisibles los disensos, pero creo que hemos cerrado, hemos intentado cerrar una herida después del 83 y tenemos que entender a los derechos humanos como una gran plataforma de acuerdo. Es lo que nos permite vivir juntos, en definitiva. Ahora, por sobre ese acuerdo, sí, son admisibles todas las diversidades y las posibilidades de deliberación en el terreno de lo público para avanzar y para extender los horizontes. Pero creo que el presupuesto, y esto lo sabemos bien,
es que los derechos humanos no admiten regresividad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que tendría que haber en la clase política una conciencia y sobre todo un posicionamiento más claro frente a la sociedad y frente a la ciudadanía de que los derechos humanos forman parte de esto, forman parte de un gran acuerdo, ¿no?, que nos involucra a todos y a todas, y que la tarea de la política es defender ese acuerdo, afirmarlo y avanzar por nuevos derechos con todos los matices que pueda haber. Pero ese es el punto de partida. ¿Cómo crees que se ha llegado a esto? Digo, también le pasa al garantismo, ¿no? ¿Cuántas veces se habla de garantismo de mala manera, como diciendo, bueno, solamente beneficia a algunos, a los corruptos, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha llegado a esto? Digo, ¿cómo se puede revertir esto también? Porque son cuestiones que hacen al derecho y cuando uno va a un tribunal se encuentra con estas cosas y quizás no es lo que uno pensaba, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente, ¿no?, estamos en la etapa de la posverdad, ¿no?, quienes nos dedicamos un poco dentro del marco del derecho a la filosofía del derecho, a los derechos humanos. Estamos en el terreno o en un contexto de posverdad, donde cualquier versión acerca de lo que son los derechos humanos se instala y tiene igual validez, ¿no?, que un recorrido histórico atravesado por dolor, por sangre y por tragedia, ¿no?, que es en definitiva el telón de fondo de los derechos humanos. Se ha instalado evidentemente esta idea de que los derechos humanos apuntan a un determinado sector o que tienen una finalidad, incluso se los ha denominado, ¿no?, como una suerte de salida, ¿no?, para una suerte de salida laboral, por no decir la palabra, ¿no?, que se ha Ujú. empleado, pero se ha subestimado el papel de los derechos humanos. Y como bien anticipabas vos, los derechos humanos nos asisten a todos. Yo lo digo en el texto al que vos te referías, es decir, desde los derechos laborales, que de los que todos gozamos, o cuando no los gozamos los reclamamos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación. Hoy por hoy, ¿no?, el catálogo de derechos humanos es cada vez más amplio. Por lo tanto, a cualquiera le puede suceder, ¿no?, que esté en la situación en la que, como decías vos, se viole un derecho humano por una detención arbitraria o por el incumplimiento de alguna de las normas jurídicas que tutelan estos derechos, y por lo tanto ahí nos abrazamos a las normas que los protegen. Por lo tanto, yo creo que para revertir esta situación, el punto o se quiere la salida es la educación o la conciencia cívica en materia de derechos humanos, que es lo que intentamos hacer todos nosotros. Es decir, educar en derechos humanos supone poner a los sujetos y a los ciudadanos en general en un lugar protagónico, entender que ellos son quienes construyen el discurso de los derechos humanos y sobre todo que a todos nos involucra la tarea de defenderlos, es decir, de afirmar este lugar al que hemos llegado y de batallar por la extensión. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que convivimos con estas versiones distintas, ¿sí?, pero la única salida para realmente poner en evidencia cuál es el papel de los derechos humanos y para, en definitiva, demostrar algo que a todos nos parece bastante visible, es la educación en derechos humanos, y no me refiero a la educación superior, sino a la educación en el ámbito formal y en el ámbito informal también, ¿sí? Es decir, generar conciencia en derechos humanos. Pues, en definitiva, es lo que hacemos o lo que practicamos todos los días. Ujú. El problema es que como decís vos, se ha instalado una versión equivocada, reduccionista, simplista, por la que tenemos, y muchos nos ponemos en ese lugar, que batallar para desterrarla y para evidenciar que en definitiva se trata de una construcción colectiva. Esta opacidad, desinterés o quizás ignorancia también con respecto al derecho, se podría subsanar, y me van a tildar de fanático, ¿no?, pero yo sigo intentando el tema de la deuda que tenemos con la Constitución, el juicio por jurados. ¿Sería una posibilidad de que la gente se inmiscuya un poco más en el tema del derecho? Y porque no es fácil, no es moco de pavo decirle a una persona estás condenado o quedas libre, ¿no? Sí, vos sabés bien mi posición al respecto. Yo creo que el juicio por jurados es un mandato constitucional y que además amplía notoriamente la dosis de participación democrática, y por lo tanto legitima aún más la decisión que se toma en ese contexto. Yo creo que puede ser una buena instancia, tomando tu razonamiento, siguiendo tu razonamiento, una buena instancia para comprometer a la ciudadanía precisamente con los derechos humanos y con el ejercicio de la democracia, ¿sí?, en este caso la deliberación pública, ¿no? El juicio por jurados, la participación en las iniciativas populares, es decir, involucrar a la ciudadanía en la construcción colectiva del discurso de los derechos humanos, ¿no? Me parece que sí puede ser una salida, así como hay otras tantas donde, en definitiva, se fomenta o se intenta construir una noción de ciudadanía más comprometida y más cercana a las necesidades que, en definitiva, compartimos y que
a mí me parece que en este sentido es importante pensar que los derechos humanos nacieron para que ningún origen devenga una condena, es decir, para que no importa dónde hayamos nacido, en qué familia, con qué color de piel, con qué género, con qué orientación sexual, ¿no? Para que ese origen o esta condición o ese punto de partida no devenga una condena, ¿sí? Para que en definitiva los estados puedan hacer esfuerzos para revertir esas situaciones que a veces son desventajosas, ¿no? Y colocarnos a todos, al menos, ¿no? La situación de igualdad es ideal, pero al menos una situación donde se intenten equilibrar las oportunidades. Me parece que ese es el punto de partida. Y yo siempre invito en cada clase que doy, en cada conferencia que doy, a que pensemos, ¿no? Como decía Rawls en algún momento en esa idea de la posición originaria, ¿no? A que pensemos que podríamos haber nacido en otro lugar o con otras condiciones, ¿no? Quienes hemos sido, entre comillas, privilegiados materialmente, ¿no? ¿Y qué hubiese sucedido si hubiésemos nacido en otras condiciones? Bueno, los derechos humanos están para eso. Entonces, quien realmente los desarticula, los desacredita, está olvidando que es un privilegiado o una privilegiada y que hay grupos históricamente o estructuralmente desaventajados, ¿no? Que merecen de nosotros ese intento o ese esfuerzo por, en definitiva, poder compartir una vida más justa y más igualitaria. Franco, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos por la invitación y hasta pronto. Un abrazo.